Hay que compartirlo. Lo que pasa es que Ahí cuando está. pongo la tableta para escribir algo, sale una raya. Entonces, está... Bueno, Perfecto. ¿estamos? Sí, Doc, adelante, empezamos. Ok. Buenas noches. La clase del día de hoy se titula Sonoembriología, ¿no? ¿Por qué es importante? Actualmente, en los cursos que se están llevando a cabo a nivel nacional e internacional, todos tratan de medicina fetal. Y cuando hablan del primer trimestre, se pasan olímpicamente la sonoembriología. Comienzan con 12 semanas. Entonces, cuando hoy hablar uno del primer trimestre, comienza a hablar de ecografía genética, detectar preeclampsia, buscar marcadores de preeclampsia, etcétera. Y se olvidan de esto. Entonces, parece que los que hacen medicina fetal, ¿no? La parte ginecológica, porque el primer trimestre siempre ha sido ginecológico, lo pasan olímpicamente. Entonces, vamos a tratar de romper ese paradigma de decir ecografía del primer trimestre, 11 a 14 semanas. La ecografía del primer trimestre está dividido en dos momentos, un momento inicial y un momento tardío. El momento inicial se denomina sonoembriología y el momento tardío de las 11 a las 14 semanas. Recuerden que cuando hicimos obstetricia, el corte era 12 semanas, primer trimestre, ¿no? Ahora el corte es 14 semanas. Pero recuerden, 11-14 es un primer trimestre tardío. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero aquí vamos con la importancia de la ecografía del primer trimestre temprano que le denominamos sonoembriología. Normalmente cuando nosotros enfrentamos a un paciente y queremos hacer una ecografía, tenemos que ver en qué semana está para brindarle las características ecográficas que atañen a ese momento. Por ejemplo, si me llega antes de las 11 semanas con ese embrión, yo voy a tener que ver cosas de importancia, por ejemplo, la exactitud de la medida de ese feto, ¿cierto? Pero cuando me llega entre 11 y 14 semanas, yo tengo que hacer la genética, el screening de enfermedad hipertensiva del embarazo y el estudio morfológico inicial. Recuerde que el morfológico por muchos años se ha centrado entre 20 y 24 semanas, pero actualmente se está haciendo un morfológico inicial, sobre todo evaluando el corazón y evaluando el sistema nervioso central. Como el feto es muy pequeño, el estudio morfológico muchas veces es ayudado con una sonda transvaginal, sobre todo la del primer trimestre, ¿no? Entre las 11 y las 14 semanas. Y al último se dejan las ecografías de bienestar fetal. El problema es que cuando uno manda una solicitud, el que manda la solicitud no sabe qué pedir. El otro problema, el que recibe la solicitud no sabe qué hacer. Entonces hay un despistaje tremendo. Entonces, con estos momentos básicos, sonoembrio, ECO 11-14, morfológica y bienestar fetal, ya uno no necesita, francamente, que el que le manda la ecografía le esté pidiendo específicamente para algo. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con la sonoembriología. ¿Cuál es la importancia? La importancia de esta ecografía que se realiza antes de las 11 semanas, antes de los 44 milímetros de longitud, es la exactitud, la localización, la viabilidad y la corionicidad. Con respecto a la exactitud, la dispersión del primer trimestre, como vemos acá, es más o menos 4 días. ¿Ok? El segundo trimestre es 1 semana, 2 días, y el tercer trimestre, 2 semanas, 4 días. Entonces, si alguien me manda para evaluar la edad gestacional a las 36, 38, 40 semanas, yo le voy a contestar, bueno, puede tener 40 semanas, pero también puede tener 42 o puede tener 38. O sea, no sirve, no sirve para la edad gestacional la ecografía de ese trimestre. Sirve para el bienestar fetal, sirve para ponderar el peso, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es agarrar la ecografía del primer trimestre y traspolarla. Entonces, actualmente está indicado darle edad gestacional, ya no por biometría fetal, sino por ecografía del primer trimestre. ¿No? Porque imagínense ustedes tienen una ecografía que hacen a las 10 semanas, ¿no? Y coincide con la fecha última regla, 10 semanas. Mañana más tarde debe tener 20, ¿no? Porque han pasado pues como 10 semanas más, y le sale 23.
Entonces le van cambiando ustedes la edad y es irreal, ¿no es cierto? Siempre debe tomarse la ecografía del primer trimestre. Ya en la ISO, ¿cómo se llama? Ha determinado que la ecografía del primer trimestre es más importante que la fecha última regla. No lo dice directamente, pero lo dice superfluamente. ¿Por qué? Porque ellos dicen que si la edad gestacional difiere más de 7 a 10 días de la fecha última regla, se queda con la ecografía. Y si no difiere, se queda con la fecha última regla. ¿Qué está diciendo? Que la edad gestacional valedera es por la ecografía del primer trimestre. Entonces, de ese punto de vista, la ecografía del primer trimestre nos da una exactitud de 4 días prácticamente exacta. Cuando uno tiene el saco gestacional, mide el saco gestacional. Por ejemplo, dice gestación única de 4 o 5 semanas por saco gestacional. El embrión, si bien es cierto que aparece casi terminando la 5ª semana, pero a las 6 semanas se estila que se coloquen de 6 semanas, 7 hasta las 12 semanas, la longitud cefalonaica, ¿no? Entonces, cuando yo tengo sacos gestacionales, voy a decir gestación única de 4 semanas por saco gestacional, 5 semanas, 3 días por saco gestacional. Pero cuando ya aparece el embrión, el saco gestacional ya pasa a un segundo plano, tiene mucha dispersión. O sea, de nada me vale medir el saco gestacional si ya tengo un embrión. A partir de las 6 semanas se comienza a medir la longitud cefalonalga hasta las 12 semanas. Algunos consideran hasta las 14, pero la siguiente medida en exactitud es el diámetro biparietal. El diámetro biparietal, desde las 14 semanas adelante hasta las 28, 30 semanas es bien exacto. O sea, si yo tengo una gestación de 12, de 13, 14, 15 semanas, yo solamente puedo dar la edad gestacional midiendo el diámetro biparietal. ¿Por qué? Porque esa edad los fetos pues se mueven mucho. Es muy dificultoso tomar la longitud cefalonaica a las 14 semanas. Se está moviendo, se está flexionando, se está saltando, se está volteando. Entonces, es mejor agarrar el corte axial de la cabeza y tomar el biparietal. Entonces, la exactitud es muy importante, ¿no? Porque sabemos nosotros que el posdatismo, ¿no? Nos pone nervioso a todos el posdatismo, ¿no? Las pacientes, a nosotros, a todo el mundo. Entonces, saber la edad gestacional real es importante. La localización, definitivamente. Esta es una ecografía tomada hace pocos meses, donde se detectó un embarazo ectópico. Obvio que el embarazo debe estar dentro de la cavidad endometrial. Aquí tenemos un saco gestacional en el cuerno, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tomar una ecografía temprana? La localización. ¿Por qué? Porque si está en el lugar no adecuado, en el cuerno, en el cuello, en la cicatriz, nos podemos ahorrar una histerectomía, nos podemos ahorrar una operación, ¿no? Dando metrotexate, dando quimioterapia. Entonces, si damos metrotexate, pero para dar metrotexate tenemos que detectarlo precozmente. Entonces, las características indican que tiene que ser un saco pequeño, menos de 30 milímetros, no tener embrión, no estar complicado, y la beta-HCG no debe ser más de 5.000. Lógicamente, estos son criterios de éxito, ¿no? Porque si nos pasamos un poquito, podríamos ser. Entonces, en este caso, detectamos un embarazo cornual. Existe lo que se llama la zona de discriminación. ¿Qué es la zona de discriminación? La zona de discriminación consiste en saber a qué edad gestacional el saco gestacional es visible. El saco gestacional es visible a las 4 semanas. A las 4 semanas se puede ver el saco gestacional. A las 5 aparece la vesícula vitelina. Por ejemplo, esta imagen que vemos a la izquierda, ¿okay? Es un saco gestacional. Yo no veo vesícula vitelina, asumo que tiene más de 4 semanas. ¿Okay? Entonces, a esa edad gestacional, la unidad beta está entre 1500 y 2000. Entonces, lo que quiere decir es que si yo tengo un saco gestacional, yo debo ver valores de 1500, 2000, etc. Entonces, ¿qué pasa si yo encuentro valores por encima de eso si no veo saco gestacional dentro de la cavidad endometrial? Es obvio que uno tiene que sospechar que se trata de un ectópico.
O sea, si tienen 3.000, 4.000 y no ven saco gestacional, lo más probable es que sea un ectópico. Ahora, yo digo lo más probable, si no hay complicación, no ven masas, hay que controlar nomás la beta-HG. Entonces, para que no nos pase esto de aquí, ok, se fue. Okay, le hemos sacado otro. Ok, bueno. Entonces, la importancia es detectar ectópicos, no complicados. Así no gastamos sangre, no, a veces no llegamos a histerectomías. ¿Ok? Lo siguiente es la viabilidad. La viabilidad se dice cuando el embrión tiene actividad cardíaca. La palabra viabilidad viene de épocas muy antiguas, cuando se refería a viabilidad en el momento que el feto salía del claustro materno y sobrevivía, era viable. Conforme han pasado los años, pues la viabilidad ha bajado mucho, ¿no? Yo cuando fui residente, la viabilidad estaba pues en 27, 28 semanas. Actualmente 24, 23 semanas pueden darle chance de viabilidad, ¿no? Pero con respecto a la ecografía, viabilidad significa solamente la actividad cardíaca, que el feto está vivo. Y es una palabra que se usa en el primer trimestre. Después, primer trimestre, ya esa palabra no es muy usada. Cuando el embrión aparece, yo digo gestación única viable de 6 semanas. Pero si no aparece el embrión, solamente digo gestación única por saco gestacional. Por 4 semanas por saco gestacional, 5 semanas por saco gestacional. Ok. Entonces, el saco gestacional precede a la vesícula vitelina y la vesícula vitelina precede al embrión. Entonces, el saco gestacional no puede crecer indefinidamente sin que aparezca la vesícula vitelina. Y uno de los puntos de corte para huevo embrionado, por ejemplo, es 20 milímetros. Si bien es cierto que la mayoría de vesículas vitelinas aparecen a los 15 y 6 milímetros, siempre se da un chance, ¿no? Porque en la dispersión siempre hay un momento que se corre la curva. Entonces podemos tener, pues, por cuestiones técnicas o por aparición del saco vitelino tardíamente, podemos esperar hasta los 20 milímetros. Entonces ya tenemos localización para diagnosticar ectópicos, fundamentalmente no complicados. Tenemos exactitud para no estar pensando que es un podatismo, es un prematuro, de repente sacamos prematuros. Y tenemos la viabilidad. Antiguamente, para diagnosticar un frustro, un huevo embrionado, pues pasaba mucho tiempo. La palabra frustro viene cuando un embrión no es viable y permanece en el útero por 6 semanas. Eso producía, pues, consumo de fibrinógeno, el trofoblasto se adhería, pues, al miometrio y causaba muchos problemas, ¿no? De coagulopatía, sangrado, y en el procedimiento podría, pues, cometerse muchas iatrogenias. Actualmente podemos determinar la viabilidad la viabilidad y la no viabilidad muy tempranamente. Y lo último lo vemos cuando tenemos gestaciones dobles. Cuando tenemos gestaciones dobles, lo más complicado es que esta gestación doble tenga una placenta. Cuando tiene una placenta se denomina monocoriónico y cuando tiene cada uno su placenta se denomina bicoriónico. Los bicoriónicos pueden ser gemelos o mellizos, ¿no? Pero los monocoriónicos sí definitivamente son gemelos. Ok, entonces el problema de los gemelos monocoriónicos es que hay un porcentaje que puede ser transfusión feto-fetal. Y si son monocoriónicos, monoamnióticos, la mortalidad puede llegar al 50%. Entonces, ¿cuál es el objetivo cuando tenemos en el primer trimestre una gestación doble? El objetivo es determinar la corionicidad. Y la corionicidad es muy fácil, como ustedes ven. La parte superior ven 2 sacos gestacionales y abajo vemos un saco gestacional. Estas son gestaciones de 6 semanas, donde la parte alta corresponde a una gestación de 6 semanas bicoriónica, gestación doble bicoriónica, porque tiene 2 sacos gestacionales. Y la de abajo tiene un saco, entonces monocoriónica. Entonces, ¿por qué perder tiempo
¿cómo se llama? Más adelante, viendo dónde está la placenta, si se fusiona, si tiene el sino de Land o no. Entonces, desde las 6 semanas hasta las 9, 11 semanas, fácilmente se puede ver la corionicidad por la separación. La separación en los bicoriónicos también es gruesa. Ok. Cuando tienen dos vesículas vitelinas, acá hay dos vesículas vitelinas y dos embrioncitos, entonces estos van a ser biamnióticos. Entonces el de arriba es bicoriónico, biamniótico. El de abajo tiene un saco, es monocoriónico y tiene dos vesículas, biamniótico. Si tuviésemos un monocoriónico, monoamniótico, veríamos un saco, una vesícula y dos embriones acá al lado. Entonces, como ven, esa es la importancia de la ecografía del primer trimestre, que nos puede ayudar mucho a resolver problemas futuros. Si yo veo un monocoriónico, yo voy a estar viendo la posibilidad de que este embrión haga transfusión feto-fetal. Entonces, las separaciones vasculares placentarias se hacen entre las 24 o 28 semanas, a veces un poquito antes, pero hay que ir detectando, ir evaluando cada 2 semanas a los fetos para ver si hay discordancia de pesos, ¿no? Si hay discordancia de pesos, si hay discordancia de líquidos amnióticos, discordancia de vejigas, discordancia en el Doppler, alteración del Doppler, entonces para ver el estadio. Ok, entonces, la secuencia de presentación de las diferentes estructuras del primer trimestre son fáciles de reconocer. Normalmente cuando aparece el embrión, nosotros evaluamos la longitud cefalonalga. Pero como les decía, uno no necesita, francamente, no necesita ok. A ver si la función de compartir pantalla se ha detenido. Un poquito. Ok. Entonces, bueno, lo normal es medir la longitud cefalonalga, pero cada semana aparece una estructura que nos da la posibilidad de decir sin mucho error qué semana tiene. Por ejemplo, este es el útero, ese es el endometrio, y a las 3 semanas no se ve nada. Se ve como si fuese un endometrio secretor, ¿ok? Entonces, ¿qué lo va a delatar? La beta-HCG. Ya habíamos dicho que si vemos un endometrio y la beta-HCG es positiva, la beta-HCG es positiva, la paciente está embarazada. Normalmente, 3 semanas vemos beta-HCG de 150, 300, etc. ¿Ok? Pero si vemos por encima de 2000, 3000 y no vemos nada dentro de la cavidad, entonces estamos pensando de un ectópico. Entonces, a las 3 semanas, lo más probable que no se vea. Pero a las 4 semanas, aparece el saco gestacional en una de las zonas del endometrio, que ya no se llama endometrio, se llama decidua. El saco gestacional, lo que vemos alrededor, es una imagen hiperecogénica, que es la reacción corio-decidual. Entonces, lo que tiene alrededor del saco gestacional es el corio. Estamos hablando de una gestación de 4 semanas. A las 5 semanas, el saco gestacional crece y aparece la vesícula vitelina. Entonces, este es el corio y esta es la vesícula vitelina, una gestación de 5 semanas. A las 6 semanas, el saco gestacional crece, ese es el saco gestacional, tenemos la reacción corio-decidual, tenemos la vesícula vitelina que también crece y aparece el embrión. Este embrión tiene aproximadamente 4 milímetros y ya tiene actividad cardíaca. ¿Okay? A las 7 semanas, el saco gestacional crece, la vesícula vitelina crece, el embrión se alarga un poco, llega a los 9, 10 milímetros, pero todavía está conectado a la vesícula vitelina
por lo que se llama el conducto ónfalo-mesentérico. Ok, a ver, ¿me están escuchando, no? A ver, no ese que estoy hablando. Sí, Oh, doctor, perfecto. sí, estamos escuchando Estoy todo. Ok, ya, el conducto. Y aquí van a ver que aparece recién el amnios. El amnios. El amnios se va a fusionar con el tiempo al corio. ¿Ok? Entonces, vesícula vitelina, 5 semanas. Saco gestacional, vesícula vitelina y embrión con actividad cardíaca, 6 semanas. Saco gestacional, conducto ónfalo-mesentérico, embrión, amnios, 7 semanas. ¿Ok? Este embrión de 7 semanas, okay, tiene es alargado, pero todavía no se le ve ninguna extremidad, ningún miembro. ¿No? Tampoco el polo cefálico no es diferenciado del caudado. A las 8 semanas, el embrión ya se puede notar el polo cefálico y la estructura del sistema nervioso más prominente se denomina el romboencéfalo. Romboencéfalo, que es una vesícula quística, y tiene lo que se llama esbozo de miembro, porque todavía no están bien formados, y el amnios ha crecido, y la vesícula vitelina va quedando entre el amnios y el corio. En este momento, el sistema nervioso central está en su periodo de vesículas primarias. ¿Cuáles son? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. El romboencéfalo lo estamos viendo aquí, es bien anecogénico, es una vesícula. El prosencéfalo va de origen al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo es igual, y el romboencéfalo va de origen al metencéfalo y al mielencéfalo. El telencéfalo, como ustedes saben, va a dar origen a los hemisferios cerebrales, a los plexos coroideos, a los ventrículos laterales. El diencéfalo va de origen al tálamo y al tercer ventrículo. El metencéfalo, ¿no? Es parte del romboencéfalo, al cerebelo, al cuarto ventrículo y al puente, y el mielencéfalo a la médula. Ok, entonces vamos a borrar esto. No. Vamos a mi borrador. Ok, entonces tenemos una gestación de 8 semanas. 8 semanas. Muy bien. A las 9 semanas, el polo cefálico ya se alarga y aparecen las extremidades. Extremidades, aparecen los pies, se distinguen las manos, el romboencéfalo cae, ¿no? Cae, y se pueden ver las vesículas prosencefálicas, mesencefálicas y romboencefálicas. Esta vesícula de aquí, todo eso negrito, es el cuarto ventrículo. Vamos a tener el acueducto de Silvio, y vamos a tener adelante vamos a tener el tercer ventrículo. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de las 9 semanas? El movimiento. Este feto ya comienza a moverse, pero la parte facial no la tiene. ¿Ok? Estamos hablando de 9 semanas. A las 10 semanas, ya se perfila la cara, el hueso nasal, el perímetro cefálico se delimita, y ya van viéndose los plexos coroideos. Entonces yo tengo uno de 10 semanas, ya puedo delimitar el perímetro cefálico. Y el perímetro cefálico se delimita y ya vemos una línea media y vemos los plexos coroideos. Ok. El perfil, se denota el perfil, el maxilar superior ya va notándose, y a nivel de abdomen, el intestino medio se protuye, o sea, crece más rápido que el abdomen que lo va a contener, y a esto se le llama hernia fisiológica, ¿ok? A las 12 semanas, el perímetro se calcifica el perímetro,
la línea media se termina bien y el plexo coroideo toma la forma de lo que se llama el ala de la mariposa. Ala de la mariposa. El intestino medio ya se introduce a la cavidad, ¿no? Porque si no se introduciese en la cavidad, esto vendría a ser un onfalocele. Entonces, a las 12 semanas ya podemos determinar lesiones estructurales grandes, como la holoprocefalia, no tendría línea media, ¿no? Tenía un megaventrículo, las acráneas, las anancefalias. Para que un feto llegue a anencefalia ha tenido que ser acráneo y ha tenido que tener exencefalia. Entonces, pues, estos procesos se diagnostican tempranamente. Entonces, como ven, uno puede seguir la evolución de estas estructuras embrionarias y decir con cierto grado de exactitud, de qué edad gestacional estamos hablando. Ok. ¿Se ve el PowerPoint? No, tenemos su pizarra. Ah, ya. Entonces, creo que... ¿Dónde estamos? Ven, todavía se ha quedado la pizarra, ¿no? Entra. Ve la pizarra. Ya, espérate. Reanudar función de compartir. ¿Se reanudó? No. Lore. Ya está, ahorita. Lore, reanuda esto. ¿Qué pasó? Se entra una función, salió por otra función. ¿Y ahora? ¿Ahora se ve? No, no se ve, ¿no? No, sigue la pista. La pizarra ya salí. Se quedó congelado. Espera. Ok, abajo. Y ahora sí, ya, ahora, ok. Arreglado. ¿Y ahora? Sí, Doc. Ok. Entonces hay que recordar, ¿no? Esto es como la cartilla. Saco gestacional, aparece a las 4 semanas. Vesícula vitelina, 5 semanas. Embrión, 5 semanas, 5 días. Actividad cardíaca, 6 semanas. Amnio, 7 semanas. Conducto onfalomesentérico, 8 semanas. Romboencéfalo, 8 semanas. Movimiento, 9. Plexo coroideo, 9, 10. Hernia fisiológica, 10. 12, calcificación y desapareció la hernia fisiológica. Ok, cuando uno da una edad gestacional ecográfica es diferente a la edad gestacional embrionaria. ¿Por qué? Porque la ecografía está en relación a la fecha última regla. O sea, si quieren decir, por ejemplo, si hace una fertilización in vitro, ¿no es cierto? Y saben cuándo se fecundó, ¿no? Ok, entonces, y lo ponen pues ¿en qué día? En el día 2 semanas después, entonces uno sabe embriológicamente que tiene 5, 6, 8 semanas, pero ecográficamente siempre hay que sumarle 2, ¿ok? Por eso cuando uno hace una ecografía a una paciente y le damos una edad gestacional, comienzan a mirar al techo y preguntarse si justo en ese momento tuvieron relación sexual con X, ¿no? Entonces hay que explicarles, ¿no? Que primeramente tiene una dispersión, y segundo, no es en la fecha que se fecundó, sino es en el momento, pues, que en relación a la fecha última regla, ¿no? Entonces, en ese momento ya le viene el alma a la paciente. Entonces, cuando nosotros hemos visto morfológicamente cómo evoluciona semana a semana, ¿ok? Pero lo que se estila, obvio, es medir la longitud cefalonalga. El feto, como vemos acá, tiene que estar en posición longitudinal,
tiene que estar en una posición neutra, no tiene que estar en movimiento y tiene que, ¿cómo se llama? Tratar siempre de buscar esta imagen, ¿no? Longitudinal. Bueno, después sigue la de 11 a 14 semanas, que es otro bloque en el cual se ve pues las aneuploidías, lo que es el estudio genético, el examen sistémico para detectar malformaciones precoces, ¿no? Y el screening de preeclampsia. Bueno, aquí están viendo un paciente que viene porque se le ha retrasado la menstruación, ¿ok? Estamos viendo el endometrio, 16 milímetros, está en el borderline prácticamente, le puede venir la menstruación o no, y el útero, bordes regulares, el endometrio, y no veo nada más, ¿no? ¿Cuál va a ser mi informe? Mi informe va a ser útero y anexos de características normales. Entonces, la paciente va a regresar, o va a tener un ectópico, o va a venir que no le viene la menstruación, 2 semanas después se va a hacer la ecografía y vamos a tener una gestación de 5 semanas. Entonces, ustedes van a quedar mal. Regla número 1. Mayormente tienen que tomar ecografías transvaginales con neutrofinas coriónicas y nunca quieren equivocarse. Si la beta está negativa y la ecografía está negativa, no está embarazada, ¿no? Si la beta está positiva y no ven nada dentro del útero, tienen que ser cuantitativamente cuál es el valor. Más de 1500, más de 2000, más de 3000 y no ven nada dentro del útero, es posible que tenga un ectópico y hay que buscarlo. Esta señora es una paciente diabética, 38 semanas, se le toma la beta 150. Entonces, es una gestación incipiente de 3 semanas que no se puede visualizar. A las 4 semanas aparece el saco gestacional. Depende de la resolución de los ecógrafos. Generalmente, si ustedes usan transvaginales que tienen frecuencia entre 5 y 9, ¿ok? Normalmente están viendo pues sacos gestacionales a partir de los 2, 3 milímetros, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que a 2, 3 milímetros tiene 4 semanas. Es un poquito más grande, ¿no? Es un poquito más grande el saco gestacional que tenemos aquí, pero no hay vesícula vitelina. Debe tener un poquito más de 4 semanas, 3 días. Lo que se estila es medir el saco gestacional en sus 3 dimensiones, ¿no? Pero como es una bola esférica, con uno muchas veces basta, ¿no? Muchas veces basta. Ok. Entonces, ¿qué características tiene ese saco? Tiene una reacción, ¿ven esto blanco aquí? Es una reacción corio-decidual, está lateralizado, no está en el centro, está lateralizado. Muchas veces hay pacientes que tienen endometrios atróficos y están sangrando, y entre ambas capas se forma un espacio como si fuese un pseudosaco. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso, ¿no? Tiene que estar dentro de la cavidad endometrial, ¿ok? Y tiene que tener una reacción corio-decidual. Por vía transvaginal lo vemos a las 4 semanas. Si hacemos una ecografía pélvica, posiblemente no logremos verlo, porque recuerden que la ecografía convexa, el trauto convexo, frecuencia de 2 a 5 MHz. ¿No? El transvaginal tiene de 5 a 9 MHz. ¿Qué quiere decir eso? Que como el trauto endocavitario tiene más frecuencia, tiene más resolución. Por eso detecta imágenes de 2 milímetros. En cambio, la pélvica de 4 o 5 milímetros. Entonces, pues, por eso no se usa la ecografía pélvica en las gestaciones iniciales. ¿Se puede usar? Se puede, pero no se recomienda. A las 5 semanas, miren, aparece la vesícula vitelina. Este es el saco gestacional y apareció la vesícula vitelina. La vesícula vitelina aparece a las 5 semanas con una longitud de 2 milímetros y va aumentando semana a semana hasta las 9, que alcanza los 6 milímetros. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene sacos gestacionales y solamente vesículas vitelinas, puede notar alteraciones como la vesícula quística. ¿Qué quiere decir? Una vesícula que esté más de 6.5, 7, 8 milímetros es una vesícula quística. Entonces, de mal pronóstico. Lo más probable es que se trate de un huevo anembrionado. Hay vesículas que se calcifican, hay otras que son hiperrefringentes, son de mal pronóstico. ¿Ok? Entonces, 5 semanas aparece la vesícula vitelina. Ayer estábamos hablando de cómo se puede mejorar, ¿no? Cómo se puede mejorar la ecografía con lo que hemos visto, ¿no? Con
la ganancia, la frecuencia, el rango dinámico, y yo les hablé, les hice referencia a las armónicas. Por ejemplo, esta es una gestación de 6 semanas que se ve un poco complicada porque hay unas imágenes ecogénicas, hay unas rayas, que no me dejan ver bien el embrión y la vesícula vitelina. Ok. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer es poner la segunda armónica. Cuando uno coloca la segunda armónica, esas imágenes se denominan artefactos del seno lateral, porque son los ecos que rebotan. Entonces, cuando yo le coloco la segunda armónica, que ya los ecógrafos vienen incorporados, ¿no? Cuando uno hace ecografía el primer trimestre, como decía Sandrita ayer, tiene su preset. Entonces, el preset ya está, primer trimestre tiene armónicas, pero a veces no tiene. Entonces, buscan el botón que dice armónicas y miren cómo mejora significativamente la calidad de imagen. Por eso yo uso mayormente las armónicas en todas estas gestaciones del primer trimestre, se ve muy bonito. Ahí tenemos la vesícula vitelina y el embrión, ¿ok? Entonces yo debo esperar actividad cardíaca a esa gestacional. ¿Cuánto tiene? Aproximadamente 4 milímetros tiene ese embrión. A ver, ¿lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Tienen que tener buen ojo para ver. Ah, nos hemos pasado de frente, ¿no? He cortado mucho el video, creo. Bueno, entonces una gestación de 6 semanas tiene que tener actividad cardíaca. La actividad cardíaca comienza con 110 a las 6 semanas y llega a 170 a las 9 semanas y después va normalizándose a las frecuencias que nosotros vemos. ¿Por qué es importante las frecuencias cardíacas? Porque frecuencias cardíacas, ¿no? Frecuencias cardíacas muy bajas, por ejemplo, menos de 100, son mal pronóstico de aborto. Y frecuencias cardíacas por encima de 170 están asociadas a aneuploidía. Y una aneuploidía que tiene frecuencias cardíacas altas es la trisomía 13. Por eso cuando ustedes ven el test para evaluar del fetal medicine, cuando uno va para evaluar ecografía genética, aparte de la longitud cefalorragia y los marcadores bioquímicos, la papa, mira, ahí está realizando un Doppler, ¿lo ven? ¿Ok? ¿No? Entonces, también piden la frecuencia cardíaca como marcador de esta aneuploidía que es la trisomía 13, que es muy rara, ¿no es cierto? ¿Se debe hacer Doppler? No. No se debe hacer Doppler en una gestación de primer trimestre. ¿Causa-efectos? No se sabe, posiblemente. Pero, ¿cómo se llama? Pero lo que la sociedad de ecografía indica es que solamente si es necesario y en poco tiempo y con precaución. Entonces, se realizó Doppler para que vean pues, que sí tiene actividad cardíaca, ¿no? ¿Qué pasa a las 7 semanas? Antes de pasar a 7 semanas, esta gestación de 6 semanas, le hice una ecografía hace como 3 meses, 4 meses, y jugando con el 3D, ¿no? El 3D que tiene la máquina, se ven imágenes espectaculares. Acá está la vesícula vitelina, el embrión, ¿no? En sus diferentes formas de evaluación. ¿Necesitamos el 3D, el 4D, el 5D, el 6D? No, no. Suficiente con el 2D, ¿ok? Como vamos a ver más en otros temas, con patologías endometriales, el 3D, si bien es cierto, fue diseñado para evaluar el feto, la cara, el sexo, la morfología externa, ¿no es cierto? Actualmente se le está dando bastante uso. Cuando ustedes compran un equipo, ¿no? Con 3D, ese equipo lo trasladan a la parte ginecológica. Y ahora lo que está haciendo es evaluar 3D tumores, 3D hidrosalping, 3D cavidad endometrial, como vamos a ver más adelante, hay más clases que siguen. Entonces, estas son gestaciones de 6 semanas, ¿no? En modo 3D. 7 semanas, aquí estamos viendo el embrión. Notamos una imagen alargada, no tiene extremidades, el polo cefálico ese, pues, es difícil de ver. Ahora, otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ónfalo mesentérico, 7 semanas, rombencéfalo, 8 semanas, movimiento, 9 semanas. O sea,
si están dando cuenta, son pautas memotécnicas, ¿no? No van a esperar pues que justo a las 9 semanas se mueven, los fetos. Hay embriones que se mueven pues a las 8 semanas, 4 días, hay otros que se mueven a las 9 semanas. Son promedios, ¿no? Que siempre son útiles, para tener puntos referenciales, ¿no? Y ser un poquito más exacto, y no perder tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo veo este embrión alargado de 10 milímetros, 9-10 milímetros, ya tiene 7 semanas. ¿Qué hemos dicho que de las 7 semanas? El embrión se separa, miren, la vesícula vitelina, pero todavía está unido, por lo que se va a llamar conducto ónfalo-mesentérico. Entonces ahí tenemos, ¿no? El embrión, la vesícula vitelina, el conducto ónfalo-mesentérico, y todo lo que hay alrededor es el corio. Todo alrededor del corio. Hay una pequeña ampliación para ver el conducto ónfalo-mesentérico. Y aparece, miren, las máquinas nos dan la facilidad de evaluar el amnios. Miren el amnios. Parece un astronauta, ¿no? Pues se está preparando para el COVID. Entonces está el embrión, el amnios, el corio. ¿Cuál será el corio frondoso? Ustedes habrán oído las famosas hemorragias retrocoriales. Y todo esto es el corio. Cualquier sangrado alrededor se denomina hematoma retrocorial. Y los hematomas retrocoriales, obvio que los más peligrosos son los que están en la inserción del corium frondoso, no el corium calvo. ¿Yo puedo saber dónde está el corium frondoso? Sí, porque el feto está unido por un pedículo de fijación y por ahí también va a ir el cordón umbilical futuro. Entonces, esta zona de aquí debe ser la zona frondosa. La zona externa es la zona calva. Entonces, yo tengo un hematoma por fuera, eso sería un hematoma retrocorial, pero de un pronóstico menos malo que si tuviese pues en la zona del corio. Otra característica del corio frondoso es que es más grueso que el corium calvo. Ya el embrión de 8 semanas habíamos hablado de las vesículas primarias del sistema nervioso central, el romboencéfalo, ¿no? El prosencéfalo y el mesencéfalo. Esta zona va a corresponder al tele y al diencéfalo. Esta zona, el prosencéfalo, al metencéfalo y al mieléncéfalo. Y lo que estamos viendo aquí son estas cavidades quísticas todavía corresponden al cuarto ventrículo, miren, cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio, y ese es el tercer ventrículo. Y ese es un corte longitudinal. Y si vemos más abajo, ¿no? En la parte de abajo, en el corte axial, le ponemos armónicas para mejorar nuestra visualización y vemos, a ver, vamos a ver, acá, ese hueco que tiene en la cabeza, ese quiste que tiene en la cabeza fundamentalmente es el romboencéfalo. El romboencéfalo, ya saben, que el metencéfalo, de ahí va a ser el cuarto ventrículo, lateral al cuarto ventrículo, ¿no? Vamos a retroceder un poco lateral al cuarto ventrículo. Ay, no quiero agarrar. Vamos a ver un poquito ahí. Va a salir de los recesos laterales del cuarto ventrículo, va a salir el cerebelo, que todavía no lo vemos. Estamos en corte longitudinal. Actividad cardíaca es evidente. No tiene forma en la cara todavía. Vamos a hacer un corte transversal en esta zona para ver unas estructuras. Miren, por ejemplo, este es el cuarto ventrículo. El cerebelo va a venir de los lados. Todavía hay una comunicación entre la cisterna magna y el cuarto ventrículo. A partir de las 15, 16 semanas recién eso se puede ver cerrado. ¿Ok? Entonces, la longitud cefalonalga a las 8 semanas tiene un promedio de 16 milímetros. 16 milímetros de longitud cefalonalga. Ok. Se puede ver el polo cefálico. Miren el romboencéfalo acá abajo. Ok. Y esta imagen circular que ven es el mesencéfalo, ¿no? Todavía no se ven los plexos coroideos. A las 9 semanas ya se puede notar un poquito más los plexos coroideos. Es una gestación de 8 para 9 semanas,
ya tiene esbozo de miembros, pero a las 9 semanas ya se mueve el embrión. Ahí está saludando, ¿eh? Ya se ve la mano. Si agudizamos un poco la vista, tenemos pues los pulpejos de dedo. Hay que evaluar las extremidades, la rodilla, se deja ver el pie, y a la parte anterior tenemos la línea media y el plexo coroideo ya está formándose. Ya está formándose el plexo coroideo. Miren, la parte anterior, el plexo coroideo, la línea media y la fosa posterior, donde el cerebelo todavía está formándose de los recesos laterales del cuarto ventrículo y va a ir bajando progresivamente, ¿no? Hasta que separe el cuarto ventrículo de la cisterna magna. A esa edad gestacional, la longitud cefalonalga es 23 milímetros, el amnios está creciendo, el amnios al final este amnios se va a fusionar con el corio, pero no se fusiona adecuadamente hasta las 16 semanas. ¿Por qué es importante eso? Porque ustedes hacen una amniocentesis a las 15, 14 semanas, pueden despegar el amnios, ¿no? Y por decir un hematoma subcoriónico. Aquí estas imágenes en 3D se ve claramente el cuarto ventrículo, la cisterna, el acueducto exibrio y el tercer ventrículo. Interesante. A las 10 semanas ya se puede ver el perfil, miren el maxilar, ya el feto está formado, la actividad cardíaca está presente. Y vemos la entrada de la vena umbilical y la salida de la arteria umbilical, las arterias y la vena umbilical. Y hay una zona, la vena umbilical entra por la porta izquierda, y da el ductus venoso. Y el ductus venoso es un vaso pues, de alta velocidad y se determina por su aliasing. Recuerden que el aliasing no es patológico, ¿no? El aliasing es un fenómeno técnico en la cual la velocidad del vaso es más alta que la escala que ustedes le han puesto. Entonces se lo utiliza para detectar vasos de alta velocidad. Y en la parte baja estamos viendo otro embrión de 10 semanas donde el intestino medio está protruyendo, ¿no? Está protruyendo. A eso se le llama hernia fisiológica. Ahora, a las 12 semanas ya no debe haber hernia fisiológica. Si eso persiste, entonces se convertiría en un onfalocele, no se ha metido el intestino, ¿no? Ahora, la pregunta clave, ¿se puede diagnosticar hernias fisiológicas antes de las 12 semanas? Sí, se puede diagnosticar. ¿Por qué? Por el tamaño, ¿no? Normalmente estas hernias fisiológicas no deben pasar los 7 milímetros. ¿No? Si pasan los 7 milímetros, lo más probable que sea un onfalocele. Miren, aquí arriba a la derecha, ya a las 12 semanas se ha calcificado el cráneo. A las 10 semanas estaba calcificado. Aquí ya está calcificado, se ve la línea media y esta bonita imagen se denomina ala de mariposa. ¿Ok? La ala de mariposa. Entonces, ¿qué me dice eso? Este feto no tiene anencefalia, no tiene acrania, no tiene exencefalia, no tiene holoprosencefalia. ¿Qué es la holoprosencefalia? Es cuando el cerebro cuando el cerebro anterior no se divide. Y al no dividirse el cerebro anterior, no se ve la parte media de la cara, entonces el cerebro no se desarrolla adecuadamente, y eso se ve generalmente en las aneuploidías, ¿no? Como la trisomía 18, se ve muchas veces este tipo de lesión severa, ¿no? En el corte sagital estamos viendo el embrión de 12 semanas, ¿ok? Vemos pues el hueso nasal, el maxilar superior, el maxilar inferior, la translucencia nucal que es pequeña, pero les quería enseñar, aparte de la translucencia nucal, nosotros tenemos la translucencia intracraneal. Ustedes saben que la translucencia nucal es un marcador para aneuploidía, sobre todo la trisomía 21. Cuando está por encima del percentil 95, esta translucencia nucal está grandecita, ¿no? Y es un indicador de probabilidad de trisomía 21 y otras aneuploidías. Pero aquí en la parte posterior,
si uno se da cuenta, en la parte occipital tenemos 3 rayas. La raya de abajo es el occipital, la raya del medio es el plexo coroideo y la raya superior corresponde a la parte posterior del puente cerebeloso. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el tálamo, que es parte del encéfalo, el puente, después del puente sigue el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Entonces, cuando hay un mielomeningocele, el cuarto ventrículo, que está entre el plexo coroideo y en la parte posterior del puente, se colapsa. Y al colapsarse ya no vemos esas 3 líneas características. Entonces, es un indicador también de mielomeningocele. Y por último, ¿se puede diagnosticar el sexo a las 12, 13 semanas? Con una alta posibilidad, sí. Miren, el tubérculo genital, tanto en el hombre como en la mujer, son iguales. El clítoris y el pene en esa edad gestacional son alargados, ¿no es cierto? Entonces uno puede confundirse. Entonces, ¿cuál es la norma? Que el tubérculo genital en la parte femenina está horizontalizado con la columna. ¿Ven? Está horizontalizado. En cambio, el tubérculo masculino está hacia la parte alta. O sea, está en ángulo más perpendicular con la columna. Entonces, de alguna manera se puede, ¿cómo se llama? Definir el sexo. Ok. Bueno, eso es casi todo lo que quería decirles de sonoembriología. Entonces, en conclusión, la sonoembriología es la ecografía del primer trimestre temprana, que por alguna razón táctica, los que hacen medicina fetal la han obviado. Cuando ustedes ven las guías de la ISO y ven primer trimestre, de frente sale 12 semanas. Entonces, ¿dónde quedó el otro? Lo otro, estratégicamente lo han obviado. Pero como ustedes saben, la ecografía del primer trimestre temprano es muy importante porque nos va a dar la edad exacta, nos va a dar la localización, nos va a decir si es viable y si tiene algún problema de, si es gemelar, ¿no? Si tiene mono o bicoriónica, que es muy importante para los procedimientos futuros y el pronóstico. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, Sí, dime. ¿cómo está? ¿Todo bien? Felicitaciones. Yo creo que la charla ha estado perfecta. Creo que nos ha quitado muchísimas dudas. Bien didáctica. Gracias, doctor. Le paso a leer algunas preguntas que tenemos en el chat. Ok. La primera pregunta nos dicen si nos podría aclarar cuál es la diferencia entre un saco y un pseudosaco. Ok. Como dicen, a las pruebas me remito. Un pseudosaco no es un saco gestacional, ¿no es cierto? Es una estructura que, ¿cómo se llama? Que me da la impresión de ser saco y no. Por ejemplo, cuando tenemos un embarazo ectópico no complicado, lo primero que sangra muchas veces es la decidua que va cayendo, ¿no? Va cayendo porque la progesterona baja. Igual que la beta-HCG baja, la progesterona también baja, ¿ok? Entonces, al bajar la progesterona, la decidua cae y sangra. Pero se puede acumular entre ambas capas de decidua y forma una especie de pseudosaco. Okay, aquí tengo dos. Vamos a ver si está por aquí. A ver. Primer trimestre ectópico. Lo que Miren, ¿qué notan acá? Esta es una gestación en el hígado de esta paciente. Miren, en el hígado. Esta gestación tiene 24, 26 semanas.
vino a medicina por dolor abdominal y no le encontraban nada. Pasaron a ginecología, le hicieron una ecografía transvaginal, no encontraban nada y le dieron de alta. Ya viene al mes con su distensión hepática, etcétera, y dolor, y al final le toman una ecografía abdominal y encuentran el feto. Y este paciente se murió. O sea, no, ¿cómo se llama? No pudo resistir la operación. Vamos a ver, tópico. Vamos a ver un pseudosaco, a ver. Ok, miren aquí. Es un paciente que me mandaron como si fuese un heterotópico, ¿ya? Entonces, el médico, aquí sí lo acertó, ¿no? O sea, tenía un hematoma acá en el ligamento, en el infundíbulo pélvico, tenía un hematoma grandazo, ¿no? Es una paciente con beta-HG positivo, hemoperitoneo, su hematoma es un ectópico. Pero le pareció que era un heterotópico, porque miren aquí el útero, ¿no? Se forma una cavidad, es el sangrado que se acumula, y dentro de la cavidad, para cómo se formaron coágulos. No se puede Entonces, ver la imagen. ¿no? No se puede ver la imagen. Relación función compartida. Desnuda. ¿Ahora? Ahora, Espérate, ahora ahora. sí tenemos Ah, ya, acá su está. Ok, ya. Sí, sí. excelente. Ok. Entonces, Ahora, miren. Ya. Esta es una paciente que me manda y tiene un hematoma aquí. ¿Ven acá? Este coágulo grandote. Hay líquido libre y el útero está pues bañado. Es un hemoperitoneo. O sea, ni vuelta a quedar. Pero el colega que me mandó me dijo que era un heterotópico porque había notado un saco gestacional y para colmo con un embrión. Era obvio que no era un embrión, era un coágulo, ¿cierto? Entonces, ese es un pseudosaco. Es una cavidad que se forma, ¿no? Y que da la impresión de un saco gestacional, pero no es saco gestacional. Este es un pseudosaco, por ahí tengo otros pseudosacos, ¿no? Habría que buscarlo. Ya, ¿alguna pregunta más? de repente es importante en esos casos, doctor, ubicar la adecuada reacción correo-residual. Claro, claro. Por ejemplo, en las gestaciones de... No, en pacientes que no están embarazadas y sangran, también pueden acumular líquido, ¿ok? Pueden acumular líquido, entonces podría también. Eso es un pseudosaco, ¿no? Que no es un saco, es un pseudosaco, se ha equivocado el participante. ¿Por qué? Porque pues cree que es un saco, pero es un hematoma, una colección. Generalmente son hematometras, ¿no es cierto? Son hematometras. Aquí hay un paciente, ¿sigue viéndose mi pantalla o ya no? Cada vez que me muevo creo que ¿cómo se llama? Se ve Ya, negro. y ahorita, a ver. Acá hay en patologías, malformaciones, en la zona amarilla del primer trimestre, vamos a ver qué hay aquí. Por ejemplo, No se ve. ahorita se va a ver. Ya estoy agarrando el truco. Está cargándose ese PowerPoint. Doctor, mientras carga, hay otra duda en el auditorio. ¿No? Me preguntan, para poder realizar una ecografía genética, aproximadamente, ¿cuál debe ser la medición ideal del LCN? Mira, la mejor genética sale a 12 semanas, 55 milímetros, pero va de 45 a 84 milímetros. Muy bien. ¿Cómo se llama? Nueva función, pucha, no se ve, ¿no? No. Creo que cada vez que cargo algo nuevo, acá hay otro pseudosaco, tengo otro pseudosaco. Loren, personal técnico. Bueno, Vamos aprovechando para hacerle otra preguntita que tenemos acá. Dice, ¿ya? los hematomas retrocoriónicos que tienen mayor riesgo de pérdida, ¿tienen alguna ubicación especial Dime. o un tamaño en particular? ¿Me escuchó? Las amenazas de aborto, obvio que tienen pues riesgo de
terminar el aborto, ¿no es cierto? O sea, Pero cuando hay amenazas de aborto y embrión, el riesgo es menor. no, o sea, los hematomas retrocoriónicos, creo que ya lo dijo usted. Quisiéramos que lo repita. Cuando hay un Los hematoma, retrocoriales, ¿cuál ubicación es la más peligrosa y si influye o no el tamaño? el hematoma retrocorial, cuando se encuentra a nivel del corión calvo, o sea, que está alejado de la inserción del embrión, ¿ok? Ese es de buen pronóstico. En cambio, puede ser pequeño y, ¿cómo se llama? Y cerca al corión frondoso, donde va a formar la placenta, se puede perder el embrión. Entonces, esa es la regla, ¿no? Cuando hay hematomas retrocoriales, ustedes han visto que evolucionan favorablemente la mayoría. ¿Por qué? Porque son hematomas que no están donde está insertado el embrión, ¿ok? Ahora, la regla clásica es, si yo tengo una amenaza de aborto y no hay embrión, lo más probable es que se pierda. Pero si tengo una amenaza de aborto y hay embrión, la probabilidad que se pierda disminuye. Y si hay amenaza de aborto, es sangrado, ¿no es cierto? Con embrión y con actividad cardíaca, la probabilidad de pérdida disminuye más. Cuando más grande es el embrión, ¿cómo se llama? Menos probabilidad de pérdida. ¿Ven más esta? ¿Ahora ven esto? Sí. Lo que están viendo a la izquierda, por ejemplo, es un quiste miometrial. Nada tiene que ver con el embarazo. Es la pregunta que les hago a los chicos siempre. ¿Qué ven acá? Gestación de 4 semanas, me dicen, ¿no es cierto? Nada que ver con el embarazo, ¿ok? Después, ¿cómo se llama? Vamos a ver dentro de la cavidad endometrial, ¿ven esta imagen alecogénica chiquita ahí? Ya, tampoco es embarazo, ¿no? Pero para tener embarazo, tienen que dar más leve HG, definitivamente. Y a la derecha vemos un pseudosaco también, miren. Este es un embarazo ectópico también. Entonces, los pseudosacos generalmente se ven en los embarazos ectópicos. La decidua semeja al corión, ¿ok? Eso es lo del pseudosaco, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doc, hay otra duda. ¿A qué edad gestacional se debe informar ecográficamente sobre la placenta? A las 12. A las 12, a partir de las 12. Porque técnicamente, placenta es a las 12 semanas. ¿Por qué? Porque se comienza recién a aperturar las unidades útero-placentarias. Las unidades útero-placentarias se abren progresivamente, no de un momento a otro. Y a las 12 semanas se comienzan a aperturar. Y uno se da cuenta porque a esa semana recién hay diástole. Cuando uno toma el doble de la umbilical, antes de las 12 semanas, la diástole es plana. O sea, ¿qué quiere decir? La resistencia es tan alta que pues no regresa porque está cerrado. Pero conforme vayan abriéndose las unidades, ¿no? Entonces ya va aumentando la diástole de la arteria umbilical. Eso significa que ya está. O sea, generalmente tiene una gestación de 13 semanas, placenta anterior, placenta posterior, se puede informar, ¿no? No hay problema, ¿no? Con respecto a que si es placenta previo o no, y es otra cosa, ¿no es cierto? DPP, ya saben que no es antes de las 20 semanas. No hay DPP antes de las 20 semanas, ¿ok? Placenta previa puede haber a las 18 o 20 semanas, antes de las 20 semanas. Y esas placentas previas pueden ir evolucionando, porque al distenderse, ¿cómo se llama? El segmento, entonces esas placentas van retrocediendo. Entonces cada vez se van apartando del cervix, ¿no es cierto? Entonces, pero uno puede informar, ¿no? 12, 13 semanas, placenta posterior, anterior, no hay problema, ¿no es cierto? Perfecto. Hay otro comentario. ¿Qué le parece a usted? Dicen esto, uno de los comentaristas de uno de los participantes, dice de que en algunas oportunidades algunos ecografistas informan antes de las 12 semanas como placenta previa. ¿Eso es correcto o no es correcto? Bueno, antes de las 12 semanas no hay placenta, ¿no? Ni siquiera la veo, francamente. pero a partir de... Ok, miren, la placenta previa, a partir de las 12, puede haber placenta previa a partir de las 12 semanas, ¿ya? Pero ¿cómo se llama? Por cuestiones técnicas nada más. Entonces, se han hecho estudios de las 16 a las 20 semanas y de las 20 a las 24 semanas de las placentas previas. Y dependiendo
¿cuán alejado, cuánto tomen del OSI hacia adelante o hacia atrás? Esa va a ser placenta previa. Por ejemplo, si uno tiene una placenta posterior y cubre el OSI, y el OSI está cubierto del OSI hacia la parte de adelante menos de 2 centímetros, eso hecho a las 20 semanas, esa placenta va a migrar. Pero si está cubriendo por encima de 4 centímetros, eso ya va a quedar como placenta previa, eso no se va a mover. Son estudios más que se hacen, pero generalmente se informa de la siguiente manera. Antes de las 12 semanas, nada de que dé de placenta, no se informa placenta. De repente tenemos una gestación de 15 semanas, ¿no? Y una placenta previa sí se puede informar, porque no vaya a ser que sea cesárea anterior, entonces hay que estar siguiendo esa placenta, ¿no es cierto? Y sobre todo si está anterior, ¿ok? Se informa placenta previa y se pone en observación, se sugiere control de la migración placentaria. ¿Para qué? Para estar presente que es una placenta que puede seguir siendo previa, como que no. Entonces lo importante es seguirla, ¿no es cierto? 20, 24, 32, y ya se va a ir definiendo. Pero poner antes de 12 semanas, eso no sé cómo se va, no se indica, ¿no? Perfecto. Entonces, finalmente nos preguntan, ¿el diagnóstico definitivo de placenta previa a qué edad gestacional se haría? El segmento se forma a partir de las 32 semanas, hasta el segmento se comienza a formar a las 32, se comienza a formar 32 semanas. Entonces, el diagnóstico de placenta previa debe hacerse a partir de las 20 semanas cuando se encuentre, ¿no es cierto? Si tú encuentras una placenta, si será definitivo, va a depender cuánto el colchón placentario esté tomando el OSI. Si es una placenta centro total a las 16 semanas, esa no se va a mover. Pero si solamente 2 centímetros sobrepasa el OSI, esa va a regresar a las 20 semanas. Pero se informa de todas maneras como placenta previa. Pero se pone la salvedad, ¿no es cierto? O sea, a partir de las 20 semanas se van colocando diagnóstico de placenta previa. Antes de las 20 semanas solamente se informa que la placenta está cubriendo el OSI a tanto a distancia. Antes de las 12 semanas, en la vida vas a poner placenta previa, pues. Muy bien. Ahora, cuando ya se puede ver el embrión en una endosonografía, ¿ya no se informa la medida del saco? Normalmente no, salvo que la relación saco-embrión sea tan evidente como que, ¿cómo se llama? Imagina un embrión de 8 semanas que tiene 16 milímetros y un saco de 20 milímetros, pues, o sea, que pues, prácticamente ahí podrías informar como una probabilidad de un pronóstico reservado, ¿no? Porque un saco muy pequeño, ¿no? Parece embrión. A veces los sacos lo están cubriendo. Mira, en obstetricia hay muchas cosas que no necesitas una medida. Por ejemplo, el líquido amniótico. O sea, ponemos medidas cuando vemos que vaya, pues, poco líquido, tienes que medir para oligohidramios o polihidramios, mucho, ¿no es cierto? Pero la mayoría ponemos. El Doppler, por formulismo, ponemos el índice de pulsatividad. Si ves un umbilical con una diástole que pasa, pues, la mitad y en la cerebral media una que es la cuarta parte, normal. Claro, le ponemos por formulismo el índice de pulsatividad. Entonces, si tú ves un saco adecuado, ¿no? 25 milímetros por un embrión de 16 milímetros, no necesitas medir el saco. ¿Para qué se mide el saco? ¿No? No nos va a dar. Pero si tú notas que verdaderamente la proporción del saco es ¿cómo se llama? Es pequeña en relación al embrión, porque sí se evidencia, ¿no? Se evidencia. ¿Quieren ver un saco así de esos? Miren, a ver, si quieren ver, ¿eh? ¿Quieren ver? A ver si nos sale. No, ahí mismo está. ¿Todavía sigue viéndose la pantalla? Sí, claro. Ya, usted me dice si no se ve. Doctor, ¿nos podría ir aclarando también la diferencia entre saco gestacional, perdón, entre aborto retenido y gestación
no evolutiva o anembrionada. Miren este saco gestacional. ¿Ven acá? Sí. Pucha, que obvio, pues que este saco gestacional un poquito más lo cura el embrión ya. Entonces ahí, más que la medida, el embrión está activo todavía, ¿no? Uno mide el saco, pero pone una observación, pues, ¿no? El saco gestacional es pequeño en relación al embrión. No hay una medida específica, ¿ya? Porque uno va pasando de medir el saco, la vesícula, el embrión, y va midiendo así progresivamente. ¿Y a qué entidad se puede asociar eso? ¿Qué? Puede ¿Y ser a a qué? una neoploidía, puede ser una neoploidía. Perfecto. O un mal pronóstico también. Son embriones de mal pronóstico. El de la izquierda tiene una bradicardia, el de la derecha tenía un saco muy pegado, ¿no? Son aneuploidías generalmente. Pero están vivos todavía. Pero son viables, pero con mal pronóstico, ¿no? Ya, otra. Doctor, gestación no evolutiva es igual que huevo anembrional. Gestación no evolutiva, huevo embrionado, aborto frustro, no va, chao, ya fue. Todos son iguales, ¿no? O sea, el concepto es el mismo, ¿no? Los ecuatorianos dicen huevo güero, los salvadoreños tienen su palabra, ¿no? Lo importante es el entendimiento de que esa gestación no va. Por ejemplo, aborto frustro, ustedes saben que un embrión es inactivo, pues técnicamente, ginecológicamente no es un aborto frustro, porque el aborto frustro tiene su tiempo, su evolución, su característica. Pero como el lenguaje, ¿no? Por el uso, ya sabemos que es un aborto frustro, es un embrión que no tiene actividad cardíaca. Obvio también que si ese embrión no es evolutivo, porque ya es inactivo, ¿no? No es evolutivo. Un saco gestacional que crece y no hay embrión dentro, ¿no? Siguiendo los criterios de 20 milímetros, es un huevo anembrionado, pero técnicamente de repente tiene un embrión también pues, de 1 milímetro, ¿no? O sea que no es importante eso ya. O sea, lo importante es que esa gestación no va y tiene que realizarse una aspiración. No hay que concentrarse en la semántica, ¿no? Eso no lleva a nada. O sea, hay que diagnosticar hay que diagnosticar patologías y darle sus tratamientos adecuados, ¿no? Bien. Uno de nuestros participantes nos dice, quisiera que aclare, ¿cuál es el punto de corte para lo que estamos hablando de aborto retenido o de gestación no evolutiva, perdón? Alguna literatura dice 20 milímetros en cuanto a saco gestacional, otras 25. ¿Cuál No, o es sea, lo mejor? 20 milímetros si no tienen vesícula vitelina. Pero si pueden tener 22 y vesícula vitelina, hay que esperar hasta 25 milímetros. O sea, mira, si yo tengo un saco gestacional a las 4 semanas y que tiene 10 milímetros, ¿ok? Y yo digo, pues 4 semanas, ¿no? Hay que esperar, hay que controlar. Y la señora sangra, ¿no? Porque si no sangra, ¿para qué le damos la ecografía? No sangra. Pero sangra, y yo veo que después de 10 días, ese saco gestacional ya debería ser de 5 semanas, ¿no es cierto? Porque tiene 4. Ya tenía que tener vesícula, pero no tiene vesícula y es un saco gestacional ¿cómo se llama? De 10 milímetros que tenía, ahora está en 14 o 15. Obvio, pues, que no ha evolucionado adecuadamente. Eso no es viable tampoco. Es una gestación no evolutiva. De ese punto de vista, de repente puedo decir no evolutiva, pero también puedo decir huevo embrionado, ¿no es cierto? Puede decir aborto frustro también. Pero se estila decir aborto frustro cuando hay un embrión sin actividad cardíaca. Ahora, si yo tengo un saco gestacional de 20 y no hay saco vitelino, ahí hay ni vuelta que dar. La especificidad es 100%. Lo que se busca es especificidad, no sensibilidad. La sensibilidad puede ser 60%, ¿ya? Pero la especificidad es lo más importante, porque ¿qué significa? Que ningún sano se te va a pasar. ¿Entiendes? Ningún sano se te va a pasar. En el hospital, es un centro de tercer nivel, imagínate, han diagnosticado huevos anembrionados, abortos frustros, nuestros mismos colegas, ¿no? ¿Y cómo se llama? Y en ese tiempo me acuerdo que iban a la emergencia para realizarse el legrado, ¿no es cierto? ¿Y qué le pedían? Le pedían cloruro, le pedían, qué sé yo, le pedían petidina, diazepam, ¿no? En las épocas que no había CIS, y tenía que pagar un precio para hacer el procedimiento. Entonces la gente no tenía. Entonces hacía su pollada, ¿no? Pero demoraba, pues, la rifa, y te venía después la semana siguiente para hacer su legrado. Ya venía con su cloruro, venía con todo su material ya para que se le haga el legrado.
Y el médico que estaba en emergencia inteligentemente le decía, bueno, pues señor, eso fue hace una semana, a ver, tómese la ecografía, y le toma la ecografía y embrión activo. O sea, por esas razones se prioriza la especificidad antes que la sensibilidad. La especificidad echa para los normales, la sensibilidad echa para lo patológico. Por eso que un valor de 20 milímetros es 100% específico para, ¿cómo se llama? Para aborto, para huevo embrionado. Quiere decir que ninguno está sano, ¿ok? O todos los sanos ya no los he visto, por así decirlo. Saco gestacional con vesícula vitelina tienes que esperar hasta 20 milímetros. Salvo también que la vesícula vitelina, o sea, tengo 20 milímetros, ¿ya? Y la vesícula vitelina mide 10. Es una vesícula quística, ¿no? No voy a esperar que crezca más, pues ya es una vesícula quística, entonces, o está calcificada, etc. ¿no? Hay variantes, pero si uno duda, es mejor tomar la ecografía la otra semana, porque la duda favorece al reo. No vayan a estar mandando, ¿cómo se llama? ¿No? Al AMEU embriones que... ¿Por qué? Porque hay problemas técnicos, pues nadie tiene un General Electric, nadie tiene un Philips, qué sé yo, ¿no? Y la mayoría está tomando ecografía. Por ejemplo, en la mañana he visto una gestación de un anencefálico de 20 semanas, ¿ya? Y le han hecho una genética, y le dijeron que la genética estaba normal. Ahí, ¿quién falló? Pues el que hizo la ecografía, o de repente tiene un equipo que, pues, es pésimo, ¿no? Así es. Entonces siempre es mejor darle un chancecito. Otra pregunta, doctor. ¿Desde cuándo, preguntan, desde qué edad gestacional ya se puede informar la medida de líquido amniótico? El líquido amniótico. Las tablas están hechas a partir de las 20 semanas. Recuerden que recién a las 11 semanas funciona el riñón, ¿no? 11 semanas funciona el riñón. Y las tablas están hechas a partir de las 20 semanas. Otra, o sea, acostúmbrense. Es bien raro que alguien le tome el lila a las 20 semanas, pues, ¿no? 25 semanas, ¿no? Generalmente el lila lo tomamos, pues, en el tercer trimestre. Y a todos no le tomamos el lila tampoco, ¿no? O sea, acostúmbrense a ver cualitativamente, o sea, subjetivamente, el volumen de líquido, ¿no? Ok, entonces, pero si quiere tomarle lila, pues, a partir de las 36 semanas, pues tómenle su lila, ¿no? Es bien raro que, pues, ¿por qué el líquido amniótico va a estar disminuido a las 28 semanas? Habrá perdido líquido, y en ese caso, pues, pueden medirlo, ¿no es cierto? Y para aseverar que, pues, hay un oligoamnio severo porque ha perdido líquido, ¿no es cierto? ¿En qué otro caso? Pues, depende, tiene 34 semanas una preeclampsia, ya, pues hay que medir líquido, ¿no? Para ver, porque puede ser una insuficiencia ultraplacentaria, ¿no? Pero así, de rutina, no se mide líquido amniótico, ¿no? Ok, es así. Y usamos el lila generalmente, ¿no? Vamos con el lila. Otros usan el lila, ¿cómo se llama? Ha sido dado por la FIGO, por si acaso, ¿no? Entonces, los 4 bolsones. Pero Felan dijo que, como mis amigos se quejan mucho que, ¿no? Les los hago operar por los oligoamnios, entonces Felan se puso mosca, pues es ginecólogo, y ¿cómo se llama? Y dijo, no, ¿cómo se llama? Aquí vamos a medir un pozo nomás, ¿no? Un pozo. No, perdón, lo mide también los 4 pozos, pero para que sea severo tiene que ser menos de 20 milímetros. 20 milímetros, ¿no? O sea, en general, ¿eh? 20 milímetros. Nosotros ponemos severo por debajo de 50. A Felan 50 es moderado, ¿no? Y a partir de 50 a 80 es borderline. Si tiene todo normal, no te preocupes, ¿no? Pero pues cada uno pues maneja su unidad, pues, ¿no? O sea, el hospital de vez en cuando se van algunos fetos, pues, ¿no? Mal evaluados, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución, la población con que trabajamos, ¿no? 41 semanas, ¿no? Si te sale un ILA de 60, 41 semanas, no es normal, de repente ya no es normal porque él comenzó con 100, ahora tiene 60. La otra semana ya no lo vemos al bebito de repente. Entonces es muy controversial, pues, ¿no es cierto?
El ILAS está escrito en la FIGO, hay una tabla que a partir de 20 semanas se toma, ¿ok? Pero normalmente lo hacemos en los perfiles biofísicos, que lo hacemos en las 36 semanas para adelante. Si se merece 34, si se merece, se podrá tomar, ¿no? Ya depende de cada uno. Y los ginecólogos usan Felan, para que no opere tanto. Bien, doctor. Para poder ir concluyendo, tenemos la última pregunta. Dice, ¿una doble vesícula vitelina nos indica alguna patología específica? A una doble vesícula vitelina, pues, ¿cómo se llama? La vesícula vitelina, si tenemos un saco y dos vesículas vitelinas, ¿ok? Es una gestación monocoriónica. Es una gestación monocoriónica biamniótica de 5 semanas, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Salvo que la vesícula sea una vesícula quística o bilobulada, ¿no? O sea, a veces se forma dentro de la vesícula el quiste y se forma como una, así, ya, pues es una vesícula. Pues si tiene dos vesículas, ¿no? Y de repente uno no se desarrolla y sigue uno para adelante, ¿no? O sea, Claro. Muy bien. Bien, mi querido doctor, muchísimas gracias. Creo que hemos absorbido las dudas y las interrogantes de todo el auditorio. Muchísimas gracias por su presentación. Creo que todos hemos aprendido mucho el día de hoy. Y bueno, le dejo para sus palabras finales. Bueno, todos los casos que ven son casos del hospital, ¿no? El hospital es una fuente inagotable de conocimiento, francamente. Todos los que nos hemos formado, Delgadito ha sido mi residente, yo he sido el residente de los otros, es decir, nos hemos formado en esta escuela, ¿no? Y todo paciente es un libro, pues. Y todos pacientes, no hay enfermedades, no hay enfermedades, son diferentes, ¿no? Cada vez yo también me sorprendo con algo, ¿no? ¿Qué es esto? Tengo que buscarlo en un libro, alguien que haya encontrado algo parecido, ¿no? También. Pero, como sea, todo lo que van a ver mayormente son, pues, son videos tomados específicamente, ¿no? Ahora, son los mejores videos, es obvio, pues, ¿no? Porque la ecografía, como habíamos estado hablando ayer, depende de varios factores, pues, del ecógrafo, de la paciente, del ecografista, del feto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre se buscan las mejores tomas para docencia, ¿no? Para docencia. ¿Qué más? Bueno, mañana creo que nos vemos también, ¿no? Sí. Mañana tengo la parte morfológica. Vamos a tener el gusto de tenerlo de nuevo por acá y vamos a ver ecografía morfológica. Así que si algunas preguntitas, disculpen chicos, se quedaron por el WhatsApp, recién los acabo de ver, mañana lo volvemos a plantear al doctor. Muchas gracias a todos por estar hasta esta hora con nosotros. Gracias, doctor Castillo. Y bueno, nos vemos mañana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Didáctica su clase. ¿Qué dijo? Muy didáctica su clase. No, lo que se trata es ser didáctico, pues, ¿no? Los libros son libros y los ¿cómo se llama? Y las conferencias son conferencias. Lo que pasa, hemos tenido suerte, francamente, porque estas clases, en media hora nos íbamos a quedar cortos todos, ¿no es cierto? En el auditorio. Estábamos pensando cómo hacer estas clases en media hora, iba a ser difícil. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos. Estoy buscando el botón de apagado, no lo encuentro. Dejar de qué. Ya nos vemos, Chino, mañana. Nos vemos. Que siga recuperando. La ventaja es que uno lo ve de su cama esta conferencia. Chao, doctor. De ahí le discuto.